33% de la participación en el reparto de la renta nacional. Pasaron del 40,8% al 30%. Perdieron el 33%. La provincia de Buenos Aires, por algunos elementos adicionales a esos que hacen al conjunto de provincias, perdió en el mismo periodo el 40%. Pasó de, por aquí lo tengo anotado, porque no sé de memoria, pasó del 10,7 al 6,4. O sea que hubo un claro, marcado, acentuado deterioro del federalismo en general, con una pérdida de la coparticipación primaria brutal de 33 puntos de las provincias respecto de Nación, en un momento donde le habían sido transferido más responsabilidades todavía, y una adicional para la provincia de Buenos Aires por razones que después tratamos ligeramente. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la Nación ganó posiciones, las provincias perdieron, si la ley de coparticipación como tal no se cambió? Bueno, esto también nos tiene que empezar a servir como respuesta a aquellos que dicen que hay que cambiar, que la discusión es cambiar la ley de coparticipación o nada. A veces es una trampa para terminar en nada. Si sin cambiar la ley de coparticipación tanto pudo apropiarse la Nación en nombre de las provincias, es porque hay caminos para desandar, de ir resolviendo muchas cuestiones sin caer en el debate de fondo, que es necesario, que es trascendente, que habrá que dar, que es el de la ley de coparticipación. Pero hay cosas para hacer, para ir retrocediendo sobre ese camino. ¿Cuáles fueron las que se dieron en su momento? Las señaló Mario, pero las repito. Primero, como decía, transferencia de servicios, pacto para el empleo, la producción y el crecimiento, reforma previsional que hizo que la pérdida de recaudación que tenía la Nación en nombre de las AFJP la fue a buscar a las provincias por este mecanismo de precoparticipación, algunas otras. Hubo un pacto por allá previo al inicio del gobierno de la Rúa, que se llamó Compromiso Federal, que ratificó el pacto del empleo, lo cual ratificó un rumbo en materia económica que incluía ratificar el rumbo de la relación nación-provincias, y hubo finalmente una etapa de crecimiento en materia recaudatoria que fue de impuestos no coparticipables, creados allá, atrás del pacto aquel al que yo hacía referencia del gobierno de la Rúa, que fue el impuesto al cheque, que si bien se coparticipa muy poquito, solo el 15% de las provincias, y finalmente con el crecimiento en términos relativos del total de la recaudación de las retenciones, que es un impuesto no coparticipable y que el año pasado, producto del conflicto, abrieron un poco el grifo, pero la verdad, a decir verdad, yo si de algo no soy hincha, es de hacer coparticipable de aquellos impuestos que alguna vez hay que sacarlos. Prefiero la coparticipación de los impuestos permanentes y no de los transitorios, porque si hay una forma de que los transitorios se vuelvan permanentes, a pesar de que acá se han vuelto casi todos, es haciéndolos coparticipables, mucho más entendiendo la necesidad que las provincias argentinas tienen de financiamiento. Por esas razones, que se van acumulando a lo largo del tiempo, es que la Nación, las provincias perdieron en mano de la Nación ese 33% al que hacía referencia. Y la verdad que esta pérdida de participación provincial se divide en mitades. Tanto fue en la década de los 90 como lo que fue en la actual década que está terminando. En mitades. La provincia de Buenos Aires, que perdió más y perdió el 40%, como decía, se debió a que además de todas esas razones que la afectaron como a sus provincias hermanas, hubo una fuerte caída por lo que se denominó en su momento el Fondo de Reparación Histórica y Uruguay. El Fondo de Reparación Histórica, el 10% del impuesto a las ganancias. Aquel fondo representaba en aquel momento un porcentaje de coparticipación importante. Era una de las reivindicaciones de la provincia de Buenos Aires. A mí a veces me preguntan, bueno, pero usted que dice que ha participado de gobiernos provinciales, ¿y qué hicieron? Y la verdad, a mí me enorgullece haber sido parte del gobierno que tuvo el piso más alto de coparticipación de la historia por haber podido discutir previamente
el tan vilipendiado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que con el paso del tiempo cada vez tengo más claro que las razones por las cuales tanto se lo discutía era porque lo que se estaba pidiendo era el regreso a la situación actual. En algún momento lo que era el 10% de ganancia se volvió una suma fija de 650 millones de pesos. El hecho de que se haya vuelto una suma fija de 600 millones de pesos para un impuesto que hoy se recauda, previsto presupuesto 2010, 60.000 millones de pesos en el año, hemos pasado del 10% al 1,1%, casi el 1% de impuesto a la ganancia. Y en este caso, la pérdida de casi 9 puntos no la recuperó la Nación. Por lo menos felizmente, por el mecanismo que se estableció, la recuperaron el resto de las provincias y en alguna medida, en alguna mínima medida, mitigó lo que podría haber sido peor para el conjunto de provincias argentinas. En términos de plata, ya ustedes habrán sacado la cuenta, que son más rápidos que yo, haber pasado del día al 1,1 significa para la provincia de Buenos Aires una pérdida, medido a precio de hoy y por un año, de 5.500 millones de pesos. Esto es lo que pasó. Este es el deterioro, este es el camino del deterioro. Yo diría casi un camino no sinuoso en el conjunto de provincias, algo más sinuoso de la provincia de Buenos Aires por esta propia particularidad. ¿Cuál fue el deterioro a mi criterio institucional y político al que hacía referencia, de que en alguna manera, como el perro que se mueve la cola, está ahí en un círculo vicioso entre el deterioro fiscal y el deterioro político institucional? Yo voy a nombrar algunas de las cosas que creo, con seguridad no agoto la totalidad del impacto que en el plano político e institucional tiene el deterioro del federalismo. Uno de ellos es el cambio en el sistema de decisiones. El federalismo democrático se caracteriza por ser un sistema federal de decisiones en que las decisiones del poder central están fuertemente inducidas y son la síntesis de las decisiones o de los reclamos o de las demandas de los gobiernos locales. Ese es un mecanismo de toma de decisiones propio del federalismo fiscal. El sistema de toma de decisiones